¿Tu mamá es la que me invitó? Sí, sí, es mi mamá. Gloria, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Ya estamos en el aire. Ya el aire está corriendo. Hola amigos de la sala de lectura de la Pirinola, bienvenidos a nuestro octavo programa de adolescentes y niños. Antes de empezar, les quiero hacer una gran pregunta. ¿Saben qué es una novela gráfica? Bueno, en este programa les explicaremos un poco. Les recuerdo, yo soy Keila, es un gusto estar con ustedes, pero no me encuentro sola. Hoy me acompaña Camila. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Keila, estoy muy bien y muy emocionada de estar aquí en el octavo programa y de regresar de nuestras vacaciones. Muy bien Camila, bienvenida. Y también nos acompaña Mateo. Hola Mateo, ¿cómo te encuentras? Hola Keila, me encuentro muy bien hoy porque hoy en este mes estamos de festejo en la sala de lectura porque este mes cumplimos un año y estoy muy feliz de estar con ustedes otro mes más. Y también estoy muy feliz de estar con ustedes, amigos de Facebook, y con nuestro invitado de lujo de hoy, que si lo conocen, se llama Bernardo Fernández, mejor conocido como Bef. Si lo conocen, quédense. Y si no, tienen que quedarse para conocerlo más adelante. ¿Cómo estás, Bef? Muy bien, muchas gracias, chicos. Perdón el retraso. Eh, pues encantado de acompañarlos aquí en La Pirinola. Muchas gracias por la invitación. No, Bef, gracias por acompañarnos hoy en nuestro octavo programa. Estamos realmente agradecidos contigo porque de hecho nosotros somos muy fan tuyos de la sala de lectura, todos somos muy fan de Muchas tus libros gracias. principalmente. Muchas gracias. Te los agradezco mucho. Ok, A entonces ver, comenzamos con el tema de hoy. Leer novela gráfica es leer. ¿Ustedes saben qué es la novela gráfica? ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de leer alguna? Si no han leído alguna, hoy platicaremos sobre ella. Pero mi compañera Keila les dará el concepto de lo que es la novela gráfica. La novela gráfica es la difusión de dibujos y letras que hay un libro. Hoy está con nosotros Bef, que es impulsor de la novela gráfica en México. Oigan chicos, ¿qué les parece si comenzamos contando nuestras experiencias con la novela gráfica? Comienzo yo. Yo en lo personal, cuando encontré un libro de novela gráfica de Beth, lo llevé a mi casa y con gran sorpresa, mi papá lo leyó primero que yo y se emocionó tanto que me pidió que buscara más con este estilo de lectura. ¿Y tú, Mateo, cómo te fue a ti? Pues a mí, en general, la novela gráfica me parece genial porque es la, como dice Keila, es la combinación de dibujo con letra
y atrae mucho a los lectores. Y también, como sé que mi primer libro de novela gráfica fue Instante Amarillo de Beth, que fue muy bonito para nosotros, la verdad. Gracias, Mateo. Keila, coméntanos tu experiencia. Pues la mía fue la misma que la tuya, Camila, ya que pues somos hermanas, como muchos sabes, pero siento que esa experiencia fue tan buena que mi papá lo leyó primero que todos, o sea, se emocionó tanto que yo lo leo primero y fue el de Habla María, que es un libro precioso. Léanselo, por favor. Ahora, Beth, compártenos tu experiencia. Bueno, a ver, antes que nada, muchas gracias. Me emociona mucho estar con lectores, tan buenos lectores y tan jovencitos. Eh, Cuando yo debo tener edad suficiente incluso para ser un poco mayor que sus papás. Bueno, mi hija María tiene 12 años, yo fui papá grande, mi hija Sofía 6. 5. Cuando yo era niño, había una gran oferta de historieta de todo tipo, historieta o cómic, ahora quizá domine la palabra cómic, se vendían en los puestos de periódicos y había para todo tipo de lectores, había historieta infantil, había historieta popular, que en México tristemente era más bien populachera, al grado de que a la fecha hablamos, cuando nos referimos a una lectura que no vale la pena o a un material de lectura despreciable, decimos, estás leyendo tu libro vaquero, estás leyendo Memín, tu Memín, que eran los nombres o los títulos de algunas de estas historietas populares. La historieta fue desapareciendo, la historieta en México tenía una función muy específica, era para que la gente, sobre todo la gente, las clases trabajadoras, pudieran ir leyendo en el transporte público, que es una función que ahora cumplen los teléfonos celulares. Deberían cumplirla los libros, pero bueno, lo que entretiene a la gente en el transporte público es ahora el teléfono celular. Estas historietas desaparecieron, no eran, tristemente no tenemos un legado, a pesar de tener una historia muy rica de cómica e historieta, pues no fueron lo suficientemente trascendentes para que hoy recordemos. Si yo les preguntara a ustedes por algún personaje de historieta mexicana, no de novela gráfica, sino de revista, seguramente no recordarían ninguno, la gente de su edad. Creo, bueno, afortunadamente en México había los que nos gustaban leer historietas. Yo no leía historieta popular, había historietas de todo tipo, llegaban las historietas de superhéroes, los álbumes europeos, como los de Asterix o los de Tintín. Era un lugar donde podíamos conseguir historietas de muchos lados. Y yo soy de una generación de artistas y creadores que decidimos que la historieta, combinar palabras con imágenes para contar una historia, escribir un libro con palabras e imágenes combinadas con estas convenciones narrativas de la historieta, valía la pena, que valía la pena dedicar tu carrera a esto, valía la pena dedicar tiempo a esto. Y bueno, con tan buena suerte que hoy, después de muchos años, ahora hay novelas gráficas en las librerías, hay una sección de novelas gráficas en librerías y bibliotecas, y además hay una producción nacional cada vez más importante que ahora me permite llegar a ustedes, estar platicando hoy con los chicos de la Pirinola, y poder decir, la historieta es un medio legítimo de narración, una manera legítima de contar historias y de escribirlas, de contarlas, porque la gran ventaja y bueno, aquí quisiera ser muy específico, la novela gráfica es una de las ramas de la historieta, hay muchas. La tira cómica, las historietas periódicas, en fin, hay muchas ramas. Esta es una de ellas. En esta, que es a lo que yo me dedico, la novela gráfica, el creador, el autor, utiliza estas herramientas de la historieta, del cómic, que además es un medio que se estableció, o un lenguaje que se estableció. Ahí estoy yo de niño. Hace muchos años, en
120 años por lo menos, 130 quizá. Y utilizando esto, dividir la página en cuadritos, tener una serie, unas líneas, le llamamos líneas dinámicas que señalan cuando algo se está moviendo, colocar los diálogos en estas burbujas o globitos, todos estas reglas que además las conocemos muy bien, no son muy cotidianas, porque la historieta la tenemos muy asimilada y muy interiorizada, pero los novelistas gráficos en concreto, somos historietistas que decidimos que con estas herramientas podíamos contar una novela, una historia compleja, con personajes, bueno, ideal, con personajes que tienen motivaciones, frustraciones, también logros, y que además las cosas que les pasan durante la novela los transforman de tal manera que cuando el personaje en toda novela, que es al principio, nunca es el mismo personaje al final. Las cosas que suceden en una novela, y esto los invito a que revisen, sé que estoy con niños lectores, siempre llegan profundamente transformados los personajes al final del libro. De eso es un poco una de los encantos de la novela. Y al mismo tiempo, decía Kurt Vonnegut, mi escritor favorito, que la literatura era con una serie de mentirotas o de invenciones que pueden ser un cuento, una novela, un cómic, un videojuego, incluso yo creo que también se puede lograr con los videojuegos, cuando a través de este mecanismo, de este artificio, el autor o autora le dice a quien está leyendo cosas importantes o pertinentes, ya, no importantes, pertinentes, sobre la complejidad de la existencia humana, que suena pesadísimo, entonces estamos haciendo literatura. Y eso es lo que me interesa. Los que hacemos novela gráfica, lo que intentamos es hacer literatura a través de los cómics. Y eso es lo que me tiene hoy aquí con ustedes. Muchas gracias a todos por compartir. Muchas gracias, Beth, por tu experiencia. Ahora ustedes los... De hecho, Carolina, a esa historia es algo que podemos decir que a nosotros no nos tocó, que es una historia diferente de la que sabemos acerca de los cómics, porque podemos decir que yo y Camila y Keila leemos mucho así, de que nos gustan las historietas, pero no de México. Por eso cuando dijiste lo de México me sorprendió mucho, porque casi no conocemos de Agiki. No, México, había títulos de historieta mexicana que vendían 500,000 de ejemplares semanales. O sea, personajes como Calimán, por ejemplo, o Chanó, que eran héroes, no superhéroes. En México nunca hubo superhéroes, pero eran héroes populares. O estaba en una historieta melodramática, que además es del origen de las telenovelas, que se llamaba Lágrimas, Risas y Amor, que eran distintas series románticas de todo tipo. Algunas de ellas se han adaptado todavía hasta recientemente a la televisión. Es decir, pero nada de todo eso. Yo pienso en esas viejas historietas mexicanas como los dinosaurios. O sea, dominaron el mundo, pero desaparecieron. Misteriosamente desaparecieron, y lo que quedó, el legado, igual que los dinosaurios evolucionaron en las aves. Y entonces todos estos dinosaurios editoriales, y lo digo dinosaurios en un sentido de gran admiración, porque además a mí me gustan mucho los dinosaurios, estos dinosaurios se transformaron en las aves de hoy. O sea, ese ecosistema en el que vivían, ahora es el ecosistema de las librerías, de las bibliotecas, de los clubes de lectura, que es, por supuesto, no es lo espectacular. Un pelícano jamás será lo espectacular que un estegosaurio, pero es su descendiente. Y entonces yo creo, me gusta pensarlo como en esos términos. El ecosistema en el que existían estas historietas desapareció, este esplendoroso ecosistema del pasado, y ahora quizá no sean animales o no sean
criaturas tan espectaculares, sobre todo en términos de números, pero bueno, que se han adaptado a estos tiempos, a estos lectores. Las historietas, los creadores de historieta mexicana se veían a sí mismos como artesanos, no como creadores, y eran historietas bastante, muchas apelaban artificialmente a lo vulgar, a lo morboso, a un erotismo bastante barato, en fin, ¿no? Es decir, yo conocí muchos historietistas viejitos, les daba pena, bueno, de la generación como de la edad con edad suficiente para ser mis abuelos, que les daba mucha pena decir que hacían historieta. Muchos de ellos habían querido ser pintores o escritores, pero habían terminado haciendo historieta popular. Yo soy de una generación que nos da mucho orgullo decir, soy novelista gráfico, me dedico a hacer cómics. Y me emociona mucho además estar aquí con ustedes porque además una de las banderas de la historieta cuando yo tenía su edad, o cuando yo era un poquito mayor que ustedes, cuando yo estaba todos ustedes son como en secundaria, ¿no? Todos, pero cuando yo estaba un poquito más grande, empezando la prepa, acabando la secundaria, lo que decíamos era, las historietas no solo son para niños o no son para niños, las historietas pueden tratar todo tipo de temas complejos, incluso violentos o con temas que no se consideraban o que no aparecían en los libros, en las historietas infantiles. Pero yo ahora, después de 30 años de dedicarme profesionalmente a dibujar, he llegado a la conclusión de que ahora es importante volver a hacer historietas para niños y para jóvenes. Ya no existe, o sea, ya es muy poco el material. Yo incluso estoy convencido, para niños prácticamente no hay nada, lectores un poquito más chicos que ustedes, pero para niñas menos. Ese es el origen de que haya yo dibujado El Instante Amarillo. Tengo, bueno, los dos libros que ustedes leyeron giran alrededor de mi hija María, pero El Instante Amarillo en concreto es una historieta, o mi lectora ideal era justo chicas adolescentes, porque siento que hay muy poco material en novela gráfica en México. En Estados Unidos hay un poquito más, y en Europa quizá también, y en Japón hay mucho, pero es un público como poco atendido, o hasta recientemente era poco atendido por los autores de novela gráfica. Ahora estoy con mucho interés en hacer historietas para niños y niñas, justamente por eso. Entonces, bueno, me da mucha emoción estar ahora con con jóvenes lectoras. Vamos a feminizar, Mateo, porque son mayoría las chicas, entonces, bueno, me da mucha emoción estar ahora con jóvenes lectoras, platicando sobre mis libros de novela gráfica. Me emociona mucho además, cuando tú escribes, bueno, para mí es un privilegio dedicarme a lo que hago. Yo siempre presumo que yo me dedico a lo que yo quería hacer a los 8 años. O sea, yo a los 8 años lo que quería hacer era dibujante de cómics y ahora lo soy. Eso es un privilegio. Y además me he dedicado a contar historias, también escribiéndolas. Soy escritor y también soy dibujante de cómics. Y he tenido la gran fortuna de publicar muchos libros. Nunca hubiera soñado que tendría esta buena suerte de tener tanta resonancia con mis lectores. Pero cuando tú publicas un libro, el libro es como lanzar una botella al mar. Tú publicas tu libro, se va a toda esta cadena de distribución y no sé, o sea, yo no sé a dónde va a llegar, ni quién lo va a leer, ni qué le va a causar eh, por eso lo comparo con la botella al mar, lo lanzas al océano o pegar disparos en la oscuridad, no sabes a quién le va a llegar. Habrá gente que lo deteste, ¿no? Que diga, esto es una porquería, habrá gente que le guste mucho, entonces, bueno, por eso me emociona mucho que me cuenten, por ejemplo, que al papá lo leyó primero, eso tengo muy pocas veces la oportunidad sobre todo de platicar con jóvenes lectores, o tan jóvenes como ustedes, sobre la resonancia de algo, pues que hice yo solito en mi estudio. Habla María es una historieta totalmente digital y en Instante Amarillo la mitad está dibujada en papel,
y la mitad es gráfica digital, pero es un trabajo que haces en un espacio pequeño, en tu mesa de dibujo o en la pantalla de tu computadora, solito, oyendo música, no sabes a quién va a llegar, no sabes si le va a gustar a la gente, entonces, bueno, pues les agradezco mucho que me inviten a a platicar sobre mis libros ahora aquí con ustedes. Me parece que Camila, ¿querías decir algo o Keila? Beth, gracias por de verdad ser de esas personas que impulsan la novela gráfica más enfocado en el lado femenino que tanto que en el masculino. Y qué bueno que hayas logrado tus sueños desde cuando estabas chiquito, que soñaste que querías ser escritor de cómics y dibujarlos y así. De verdad, qué suerte y qué maravilloso. Bueno, ustedes que nos ven en Facebook, pongan qué significa para ustedes leer novelas gráficas. Recuerden que todos los comentarios entran en la rifla de 5 libros de este programa. Estaremos enviándolos hasta su ciudad. Amigos, ¿qué les parece si ahora vamos con los 2 beneficios de leer novela gráfica que cada uno preparó? Yo voy a comenzar con los míos. El primero es que desarrollan la imaginación, ya que, por ejemplo, las ilustraciones le dan mucha cooperación al escrito para que no se haga tan aburrido y a los niños les ayuda a desarrollar más su imaginación. Y otra es que aprendes y te diviertes a la vez, ya que pues es muy divertido estar, por ejemplo, leyendo un libro de ciencia, aprendes, pero te diviertes con las ilustraciones. Y a ti, Mateo, ¿cuáles son tus 2 beneficios? A mí, la verdad, yo pienso que la novela gráfica es un libro que es para todas las edades, que cualquier tipo de persona que ya sabe leer, la puede leer y se puede divertir a la vez, como dices tú, Keila. Y también que puede ayudar a imaginarse con los dibujos. El apoyo de los dibujos es muy importante en la novela para que los niños pequeños se interesen más en este tipo de lectura. Sí, Mateo, tienes mucha razón. A ver, Camila, ¿cuáles son tus 2 beneficios? Espero que estemos casi iguales, porque esta novela gráfica tiene demasiados beneficios que siento que deberíamos decir más. Sí, casi estoy igual que ustedes, pero tampoco olvidemos antes, pues con la novela gráfica. Camila, Te perdimos. como que se cerró tu micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Con la novela gráfica, si a ti no te gustaba leer y que te mandaban un párrafo completito de puras palabras, con la novela gráfica vas a empezar a amar la lectura porque con las imágenes y brevemente cómo está escrito y todo, amas, la vuelves a amar. No como cuando en la escuela te dejaban un libro y tú decías, no lo voy a leer porque no me gusta y porque no me llamaba la atención. En cambio, si tú das un libro de novela gráfica, lo amas, literalmente, por tan solo tener imágenes. Yo digo, lo que dice Camila tiene mucha razón, porque apoya a todas las edades. Y bueno, ahora que entendemos los beneficios de la novela gráfica, que sabemos que es la novela gráfica y que también sabemos que es un tipo de lectura muy genial, una lectura para todos. Amigos en Facebook, ¿ustedes qué piensan de la novela gráfica? Escríbanos. Bueno, ahora queremos compartir los 2 libros que a nosotros y a nuestra familia y a la sala de lectura nos dieron maravillas leyendo. Y queremos que Bev nos diga su experiencia con ellos. Primero vamos a hablar de Habla María, que la está enseñando Keila. ¿Qué nos puedes decir de ese libro, Bev, de Habla María? Es curioso porque
Justo ese no lo pensé dirigido a jovencitos. Ese es un testimonio eh, de paternidad. Y por eso es que no lo considero un libro infantil, porque los niños no tienen hijos. Eh, Mi hija María, cuando tenía 2 años, fue diagnosticada dentro del trastorno del espectro autista. Y ha sido, bueno, es sin duda una experiencia muy dura y el momento más difícil de mi vida. Y entonces el descubrir que no era el fin del mundo y que había un montón de cosas que hacer. Y además, en retrospectiva, 10 años después, ver a María como una niña muy plena, desarrollada, con una vida emocional y una capacidad de empatía, en fin, como una niña que ha tenido un desarrollo no neurotípico, pero un desarrollo bastante pleno y sobre todo una vida muy feliz. Eh, Me hace ver que esto justo, que es lo que dice el libro, que después de que recibes un diagnóstico de este tipo, el mundo no se acaba y que hay todo por hacer y que estamos llenos de esperanza. Este libro habla sobre autismo, pero yo lo pensé dirigido a papás de todo, de cualquier capacidad diferente, o sea, de papás de niños con síndrome, niñas con síndrome de Down, eh, eh, con cualquier desventaja física, ¿no? De movilidad o sensorial. Incluso alguna vez se me acercó la mamá de un niño de un niño con dislexia que me dijo su libro fue muy importante para mí, se lo quiero agradecer. Entonces, es una carta para los papás del mundo, para los papás de niños, es incluso no solo con capacidades diferentes, yo lo percibo como un libro sobre la extrema dificultad de ser papá. Y eso, desde luego, es una gran carta de amor a todos los papás del mundo, pero también a mi hija María. Y es por eso un libro, además un libro que ha tenido otras ediciones en otras partes del mundo. Es un libro que tiene una edición en España, se tradujo al turco, hay una edición chilena, entonces es un libro al que le tengo un montón de amor y de cariño. De esa historia nos queda claro que el libro está más para las personas que ya tienen un hijo. Sí, totalmente, sí, ese no es, sí, yo no, me he encontrado con la sorpresa de que lo lee, incluso contra bueno, no contra mi voluntad, pero para mí fue una sorpresa enterarme que en Turquía se editó en una colección de libros infantiles. Yo no es, sé que el dibujo puede parecer que sea como de para niños, pero yo no lo pensé como un libro infantil. Básicamente por esto, pues, porque la experiencia de la paternidad no es una experiencia que tengas de niño, e idealmente no de jovencito, es como una experiencia adulta. Pero bueno, me emociona mucho porque me he encontrado niños y me he encontrado, quizá es el dibujo, que es un dibujo como muy infantil, creo que es un dibujo muy orgánico, así como muy suavecito, que quizá pero creo que también es un libro fuerte, claro, no es porque yo soy enemigo de que la literatura para niños y jóvenes sea una literatura eufemista, ¿no? Que esconda las cosas fuertes del mundo, las disimule, pero no es un libro dirigido a la experiencia de ser niño y joven, que es el caso contrario a Mi Instante Amarillo. Es un libro muy importante, es un libro muy importante en mi carrera, un libro que quiero mucho. Ha sido la novela gráfica que he hecho en menor tiempo. Suelo tardarme bastante haciendo estos libros y este salió en tiempo récord y un libro que me ha traído un montón de
satisfacciones de todo tipo, pero fundamentalmente la de conectar con mis lectores, especialmente con los papás con otros papás de niños con retos y capacidades diferentes. Muchas gracias, Beth, por comentarnos esto de ese libro. ¿Y qué nos puedes decir de Instante Amarillo? ¿También fue en tiempo récord o ese sí? No, yo más o menos me tardo un año haciendo cada novela gráfica. Ahora llevo más de un año haciendo el proyecto del que estoy ahora. Bueno, se atravesó la pandemia y han sido años muy complicados. El Instante Amarillo, no se lo digan a mis otras novelas gráficas, pero yo creo que es mi novela gráfica más entrañable y más querida. Es una historia sobre crecimiento y adolescencia, sobre lo terriblemente complicado que es tener 13 años, estar con los cambios hormonales, odiando al mundo. En mi caso, yo fui un muy mal estudiante en la secundaria, yo odié, yo estudiaba con los hermanos maristas y odié las escuelas donde estuve. Es decir, sufres bullying, ejerces bullying, por lo menos mi generación. También estás descubriendo cosas, estás descubriendo libros, música, cine, cosas que van a definir la persona que vas a ser en el futuro. Tomas la decisión de escuchar lo que oye todo el mundo en la radio, lo que ve, bueno, ahora no es en la radio, ¿no? Pero lo que oye todo el mundo y lo que ve todo el mundo en los streamings, o explorar por otro lado. O sea, es un momento definitorio de vida que me parece muy importante. Entonces, quise contar esta historia al mismo tiempo que hacer un homenaje al bicentenario de Frankenstein, que fue la primera novela no la primera novela que leí, pero sí porque yo la conocí en una historia adaptada para niños, justo en formato de cómic. Entonces, propiamente, pero sí podría decir que fue la primera novela gráfica que leí, la adaptación de Frankenstein a historieta, y es mi novela favorita. Me gusta por muchas razones, me gusta por la metáfora del monstruo, me parece que es el gran adolescente de la literatura, el monstruo de Frankenstein. Me encanta que sea una novela escrita por una chica de 17 años que además fue la primera novela, o es la primera novela de ciencia ficción, por lo menos en la tradición anglosajona. Todas las circunstancias que rodean la escritura del libro me parecen maravillosas. Y además el Frankenstein cinematográfico de la película de 1931, cuando el actor es Boris Karloff, me encanta. Frankenstein además me parece la gran definición de un libro clásico, porque aunque ustedes nunca lo hayan leído, todo el mundo sabe de qué se trata Frankenstein. O sea, lo has leído, aunque no lo hayas leído. Eso es un clásico que está tan interiorizado en nuestra cultura que todos sabemos de qué se trata. Yo no creo que haya otro libro tan interiorizado en la cultura, en nuestra cultura popular como Frankenstein. Todo el mundo sabe de qué se trata, aunque no tenga la historia precisa. Entonces, ahí quise meter un montón de cosas que me gustan, el movimiento punk, la música gótica y el rock industrial, los cómics, ¿no? Los cómics hay un montón de, es una historia semi-autobiográfica. Yo aparezco diluido entre varios personajes, recordando, yo ya no era, el libro sucede en 1990, yo ya tenía 18 años en 1990, pero es el momento, pues es un momento como de transición entre los años 80 y los 90 que en México y en el mundo fueron años de muchos cambios importantes en culturales, sociales, políticos, y que creo que no hemos valorado a los años 90 como años de un montón de revoluciones. Entonces, pues es esto, ¿no? Es como, y quise además que el personaje que aparece
La protagonista está basada en mi hija María, aunque no es María, solo me robé su nombre y su carita. Para mí me causaba mucho placer dibujar la cara de María todo el tiempo. Era además, y esto es algo que me gusta mucho decir y compartir. María, mi hija, se llama así en honor justo de Mary Shelley, de la escritora de Frankenstein. Por eso se llama María. Entonces, bueno, pues es eso. Yo creo que es como hacer, tanto escribir una novela y más hacer una novela gráfica es como hacer un pastel. Todos los pasteles se hacen de una manera más o menos parecida. Es una masa con harina, ¿no? Puede ser dulce o salada, pero luego la metes a que se deshidrate en el horno y esponje, en fin, más o menos todos los pasteles. La receta, el principio básico de hacer un pastel es el mismo, pero cada quien le pone al pastel que hace lo que le gusta. Lo puedes poner nueces o vainilla, o lo puede ser un pastel salado, entonces, eh, este es un pastel como nunca en ninguno de mis otros libros, al que le he metido todas las cosas que me gustan, están ahí en el instante amarillo. La poesía de Silvia Plath, ¿no? Desde el título, eh, el personajito de María, las chicas góticas y los chavillos punks, o sea, todo eso que está contenido en el libro es, es un libro que está hecho con las cosas que a mí más me gustan y por eso le tengo mucho cariño. Muchas gracias, Bev, de nueva cuenta por comentarnos cómo te fue con estos dos libros. Y amigos de Facebook, si ustedes conocen alguno de estos, coméntenos cómo les fue. Bueno, ahora mi compañera Camila va a continuar. Bueno, ahora que ya sabemos qué es la novela gráfica, ya la conocemos y todo, esa es una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un cómic y una novela gráfica? A ver. Ya se los había adelantado, pero el cómic es una forma de contar historias, dividiendo la página en cuadritos, poniendo los globitos, los diálogos en globitos, en fin, representando acciones dinámicas con dibujos estáticos. La novela gráfica es una forma de esto, es una de las ramas de historieta. O sea, todas las novelas gráficas son cómics. No todos los cómics son novelas gráficas. La novela gráfica, como yo la entiendo, tiene una serie de características. O sea, es una historia más o menos larga o extensa, es de mediana a larga extensión. Yo digo que por lo menos unas 48 páginas. Es una historia que además empieza y acaba en el mismo libro. Puede haber series, quiero decir, pero no son como las historietas de los superhéroes que siguen eternamente, ¿no? O sea, Superman se ha publicado, y Batman, por ejemplo, se han publicado hace 80 años y no se van a acabar nunca. O sea, siempre va a haber una nueva aventura de Batman, una aventura de Superman, del Hombre Araña, en fin, de cualquiera de estos personajes. A diferencia de estas novelas, que son historias que tienen un principio y un final, los personajes de historieta, los superhéroes, por ejemplo, los de tira cómica, nunca cambian. O sea, tienen que permanecer siempre iguales. Por ejemplo, los superhéroes son incorruptibles, nunca vemos que se envilezcan, mientras que en la novela gráfica, en el caso concreto de estas dos que estamos platicando hoy, el papá de María, el personaje de esa historieta, no es el mismo al principio que al final. Y lo mismo sucede con María, la del instante amarillo. Esa niña tímida termina siendo una persona muy diferente por todas las cosas que le pasan. Entonces, eso no sucede en las historietas populares o en las historietas, en los comic books, ¿no? En las historietas de superhéroes.
Y finalmente, y que es algo que a mí me interesa explorar, es esto que llamamos ambición literaria. Esto de lo que les decía al principio, las novelas gráficas son historietas que intentan comunicarle a sus lectores y lectoras conceptos eh, importantes o pertinentes sobre lo complicado que es estar vivo, sobre la complejidad de la existencia humana, cuestionarse cosas, preguntarse cosas. Yo, habrá momentos en los que Peter Parker se pregunte, pero cosas trascendentes, pero yo creo que en general él sabe que tiene que ser el bien y siempre lo va a hacer. Habrá episodios en los que enloquezca Peter Parker de una dimensión paralela o hasta que se muera, pero ese es un buen ejemplo. Los superhéroes se mueren, quizá hayan ustedes, bueno, pasó hace muchos años cuando yo era muy jovencito, Superman se murió, pero por supuesto regresó de la tumba porque los personajes de historietas nunca cambian y eso además casi nunca se cuestiona. Entonces es eso. La novela gráfica es una rama de la historieta, digamos, la rama más literaria de la historieta. Y no porque no haya literatura, por ejemplo, el caso de las tiras de Mafalda a mí me parece muy impresionante. Yo estoy convencido que hay más sabiduría en una tira de Mafalda que en un aforismo de Emil Cioran, pero bueno, las tiras de Mafalda no son novelas gráficas. Son eso, tiras cómicas como historias pequeñas de 4 o 5 cuadritos con un elenco de personajes que se va repitiendo. Y así cada forma de historieta tiene sus reglas y sus características. Muchas gracias, Pep. Y ahora comprendo que no es que sean iguales, es que es una rama de lo que es el cómic. Así es. Ahora vamos de lleno. Vamos a conocer a Beth y te haremos unas preguntas. Ahora mi compañera Keila va a empezar. Pues hola, Beth, de nuevo. Pues estas son mis preguntas y la primera es, ¿cuándo hiciste tu primer dibujo? O sea, el que te gustó más de así, dibujo. Es que son dos cosas diferentes. El recuerdo de mi primer dibujo no lo tengo porque desde que soy consciente de mi existencia yo he estado dibujando. Tengo el recuerdo de haber dibujado un gatito siendo muy, muy niño, como que pero me regalaron unos lápices de colores, venían en un estuche de metal y estos lápices traían como unas instrucciones para dibujar, así en la tapita venía una instrucción para dibujar un gatito y un caballo y alguna otra, y recuerdo haber dibujado ese gatito como medio siguiendo las instrucciones, pero pienso que si me regalaron unos lápices de colores es porque ya me gustaba dibujar. Entonces, no, desde que pude, desde que tuve conciencia, el dibujo ha estado asociado a mi persona. O sea, incluso aunque no me hubiera dedicado profesionalmente a esto, yo estaría dibujando todo el día. Aunque hubiera sido ingeniero, yo por ejemplo, y no se los recomiendo de verdad, pero yo no tomaba apuntes en la escuela, yo más bien de vez en cuando, es decir, no tenía dibujos en mis apuntes, sino que ocasionalmente tomaba apuntes en mis dibujos. Fui un muy mal estudiante por eso. El dibujo, ahora, tiene la otra pregunta de cuál es el dibujo que más me ha gustado, es que no lo sé. Yo creo que todos los creadores, especialmente los que hacemos imágenes, nunca quedas contento o sea, siempre eres el primero que ve todos los defectos que nadie más ve. Entonces, y suelo ser bastante inseguro con mi dibujo. Yo estoy muy convencido, yo no soy un dibujante prodigioso, me hubiera gustado serlo, un genio del dibujo, yo no lo soy, pero soy muy persistente y muy disciplinado, que creo que es lo que requiere
lo que se requiere para ser un novelista gráfico. A veces, desde hace muy poco tiempo, empiezan a gustarme mis dibujos. Tengo pocos años que lo veo y digo, mira, me quedó bien. Por esa exigencia que como autor que tienes de- entonces, eso es muy reciente para mí, dibujos que me hayan gustado hechos por mí, son pocos. Entonces, todo el tiempo estoy dibujando para volver a hacer otro que me vuelva a gustar. Qué bueno, Bef. Gracias por responder mis preguntas. Para mí fue un honor hacértelas, aunque solo habían sido dos, pero muchas gracias. A continuación, mi amigo Mateo te dirá sus dos preguntas. Profe, yo te voy a decir rápido las dos preguntas. Uno, lugar donde te guste dibujar y por qué. Y dos, ¿tienes alguna inspiración para escribir y cuál es? Como, no, yo como por mi trabajo me toca viajar mucho. Yo puedo dibujar donde sea. El dibujo ya, digamos, yo trabajo en este estudio aquí en mi casa. Entonces estoy muy a gusto dibujando aquí, ya sea en la computadora o aquí atrás pueden ver mi mesa de dibujo que la comparto con María porque ella también se la pasa dibujando todo el día. Pero puedo dibujar en cualquier lado y siempre ando cargando un cuaderno por aquí tenía uno viejo, no, quién sabe dónde lo tenía por aquí, mira, aquí está. Siempre ando cargando con un cuaderno de dibujo en todos lados, y entonces cada que tengo, ay, espera, cada que tengo un tiempo muerto, bueno, un momento me pongo a dibujar aquí un dinosaurio, bueno, un dinosaurio, por ejemplo. O sea, todo el tiempo todo el tiempo estoy haciendo dibujos. Eh, es casi una compulsión estar haciendo dibujos. Eh, eh, Incluso si hay un día que yo no dibujo, estoy como intranquilo, ¿no? Entonces, la respuesta a eso que me preguntaste, a ver, ahí está, es donde sea, ¿no? Siempre y cuando, o sea, estoy dibujando en los aviones, dibujo, para no estar pensando en que se va a caer el avión, o sea, es en los restaurantes, en todos lados ando dibujando. El, no creo en la inspiración, yo creo en el trabajo, o sea, en estar, yo creo que la inspiración es un mito que se ha alimentado en los medios, esta idea de que llega algo que te inspira, esta idea genial que te obliga a trabajar, y yo creo que no es así. Yo lo que creo es en los disparadores creativos, estas cosas que de repente, y yo digo que mi trabajo es tener orejas y ojos muy abiertos, porque donde menos me lo imagine puede saltar una buena idea, y cuando me encuentro una buena idea, a veces la puedo guardar durante años y de repente digo, claro, estaría bueno hacer algo con esto o aquello. Y entonces me pongo a investigar para poder escribir, pero creo que es una cosa más prefiero pensarlo en eso, en los disparadores creativos, no en la inspiración. Yo creo que la inspiración no existe. O sea, si la inspiración existiera, yo no haría nada, pues estaría todo el día tirado en la cama esperando a que llegara. Entonces tú eres de los que creen que llega porque tú lo escribes, no por lo que tú crees. No, o sea, yo creo que hay que trabajar mucho, y a veces, cuando estás
trabajando después de varias horas, te encuentras a la inspiración, pasa así de lado y la ves, ¿no? La atisbas, pero no es algo que llegue y te ilumine eh, y te arrope y te arrebate, eso no, o al menos a mí nunca me ha sucedido. El estado de gracia, no lo conozco. Bueno, muchas gracias por responder mis preguntas. Ahora le paso la palabra a Camila. Si te dieran la oportunidad de ilustrar un libro, ¿cuál sería? Y mi otra pregunta es, de todos los ilustradores, ¿cuál es tu favorito? Frankenstein, de hecho, para el Bicentenario queríamos hacer una edición que la tradujera y anotara Alberto Chimal, y yo quería ilustrarla y no hubo manera, no encontramos editor que quisiera, fue un proyecto muy caro. Y mi ilustrador favorito hoy por hoy, Patricio Beteo, él es un ilustrador mexicano, me parece el mejor ilustrador de este país, y además en estos días, ayer o antier, ganó un premio Emmy porque participó en el equipo de animadores que hicieron esta serie que se llama Black Mirror, y hizo un episodio de Black Mirror en esta segunda temporada de Black Mirror, y ganó el premio al mejor dibujante de fondos. Un premio Emmy, que el Emmy es como el más alto honor que se otorga en la televisión norteamericana, y se lo ganó él. Entonces, es un amigo mío, él me ha ilustrado un par de libros, y yo lo quiero mucho, pero además lo admiro mucho, y ver que se ganó este premio me enorgullece mucho y me da mucha alegría que también un amigo, bueno, tengo muchos amigos exitosos, pero este reconocimiento a mi amigo Patricio, este es mi ilustrador favorito, Patricio Beteo. Muchas gracias, Pe, por estar aquí. Ahora mi compañera y amiga Keila te hará la pregunta del millón. Bueno, pues, pues la pregunta del millón es como un ritual para nosotros o bueno, es algo muy especial y pues aquí te va. Bef, ¿te gustaría ayudarnos a hacer la historieta de la sala de lectura de la Pirinola? Uy, me encantaría. Lo único es que justo estoy muy ocupado con todos mis proyectos. Ahora me encantaría. O sea, la respuesta es sí, pero no sé si la vida me da para... Sabes, me llegan un montón de ofertas padrísimas que tengo que rechazar. Me acaban de invitar, por ejemplo, a adaptar a historieta la novela de una colega mía que me gusta mucho, una novela para adultos. O sea, me llegan un montón de propuestas y no puedo aceptarlas todas por el tiempo. Ahora estoy haciendo dos historietas al mismo tiempo. Y aparte es que estoy intentando escribir una novela escritas, sin dibujos. Entonces no me da la vida, tomando en cuenta que además doy clases, que soy papá, que tengo otros, pero la respuesta es sí, solo que no creo que mi agenda me lo permita. No, no te preocupes, Bef. Ya como te dije, es como un ritual, no lo consideramos tan literal, pero si tú lo quieres, cuando puedas, lo hacemos. Gracias. Muchas gracias por considerarme. Bueno, pues a continuación va mi compañero Mateo. Bueno, Bef, antes de finalizar, nos gustaría que nos dieras algunos tips para realizar nuestros primeros primeros trazos, y también los que están viendo en Facebook los tomen. ¿Qué nos podrías comentar? Tips, ayudas para empezar a dibujar. La única manera de aprender a dibujar es dibujando, por tonto que suene. O sea, es una cosa de mucha práctica. Moebius, que para mí es el mejor dibujante de cómics de la historia, dibujante francés, que por cierto vivió en México y que le inspiraban mucho los desiertos de Sonora. Le fascinaba viajar por los desiertos de Sonora, y se nota en sus historietas de ciencia ficción. Él decía que todos los niños dibujan igual, todos los niños chiquitos dibujan igualito, que los que siguen practicando
son los que se hacen muy buenos. Entonces, yo solo tendría un solo consejo: sean muy persistentes. La novela gráfica y el cómic no son carreras de velocidad, son carreras de fondo, son maratones. De manera que hay que practicar mucho, dibujar todos los días, leer mucho y no solo historieta, ir mucho al cine, ir a todos los museos que puedas, comerse el mundo con los ojos, les digo a mis alumnos de diseño, y ser muy disciplinado y no desesperarse, dibujar un montón. Eso es lo que le diría a alguien interesado en este oficio. Muchas gracias, Web. Y para los que quieran aprender, ya saben, hay que empezar a dibujar. Bueno, como en cada programa, ha llegado la hora de despedirnos. Y como en cada programa, lo hacemos de una manera diferente. Hoy lo haremos con un dibujo, uno que sea un favorito, el primero o el que hicimos previamente para este programa. Igual tú, Beb, si tienes uno por ahí, y lo vamos a presentar. Bueno, ¿quién quiere empezar? Tú, Camila. Ok. Sinceramente, no soy mucho de dibujar, nunca he sido buena, pero hice mi mayor intento. Se cerró el micrófono, Camila. Aquí está. No lo alcanzo a ver. A ver, dame un segundo. Ah, muy bien. Una paleta zombie. Muchas gracias, Camila. Bueno, ahora yo voy a enseñar el mío, que es este. Son monstruos. Sí, son monstruos. Ay, me gustan mucho los monstruos. Pues muy bien, Mateo. Ahora falta Keila. Bueno, por último, el mío se me hace que está pues un poco chistoso y pues aquí lo voy a enseñar. Es como un gato con plantas y en llamas. Le puse el Michi porque me gustan mucho un poco los gatos y pues aquí está. Muy bien, Keila. Muchas gracias, chicos. Bueno, Bueno, Bef, tú habla, Mateo. dale tú primero. No. Tú. Pues Bef, si quieres, pues muéstranos el tuyo. No, bueno, a ver, déjame un segundo. Justo me encontré hace poco, me encontré con un amigo, me vi con un amigo y me devolvió unos dibujos muy viejos que tenía él, bueno, por historias de la vida. Y este es un dibujito que hice hace muchos años, en 1999, y me devolvió un paquete de dibujos antiguos míos y lo acabo de colorear y lo subí a mi Instagram. Es una variación de un dibujo de Rogelio Naranjo, que es un dibujante y caricaturista mexicano que me gusta mucho, entonces yo hice como mi versión del dibujo de Rogelio Naranjo. Lo acabo de colorear y lo acabo de subir a mi Instagram y a mi TikTok. Si gustas, di tus redes para que te sigan, los que no te siguen. En Twitter estoy como @monorama y en Instagram y en TikTok estoy como @beforama y en Facebook es Bernardo Fernández Bef. Ok, ahí está, amigos, para que lo empiecen a seguir si no lo han seguido. Bueno, es hora de despedirnos. Nos vemos en el próximo programa. De nuevo, Bef, te lo agradezco otra vez por estar en este programa y nos vemos en el 9º programa de Niños y Adolescentes, un programa hecho por niños para niños y no tan niños. Adiós. Gracias.